Vamos a hablar de los 3 mitos, de las 3 creencias erróneas más importantes que solemos cometer o que solemos tener en la mente la mayoría de personas con dolor lumbar crónico, con hernia discal, L5S1 e incluso con ciática. Y que quiero precisamente compartirlas contigo para que te las vayas quitando desde ya de la cabeza y que gracias a todo esto que vamos a comentar a lo largo del directo, pues te permita no solo reducir, mejorar y recuperarte de ese dolor lumbar crónico y de esa ciática, sino sobre todo y más importante, que puedas volver a hacer una vida normal sin tener que llegar al extremo de la cirugía, al extremo de la operación. Porque como todos sabemos, al final las operaciones tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas y también sus riesgos. Es decir, puede ser que te operes y que la operación no salga del todo bien, que te puedas quedar en silla de ruedas, que puedas quedarte con una nueva hernia, con futuro dolor, etcétera, etcétera. Y eso es algo que obviamente queremos tratar de evitar desde ya. Entonces, estate muy atento a todas las cosas que vamos a ir compartiendo a lo largo de este directo, porque si de verdad que cambias el chip, cambias la mentalidad y sabes o entiendes esto que vamos a ir hablando a lo largo de este ratito, tu dolor va a mejorar mucho. Y cuando digo mucho es mucho. Y sobre todo no es que vaya a mejorar únicamente el dolor, sino que vas a perder el miedo a hacerte daño. Ese miedo a pues lastimarte, ese miedo a hacer algún movimiento brusco, a cargar peso, a hacer ejercicio y que aparezca ese dolor, pudiendo así jugar con tus hijos sin ningún tipo de miedo, pudiendo así hacer deporte, ya sea salir a correr, ya sea subirte a la bicicleta o incluso poder jugar a fútbol con tus hijos sin que ese dolor aparezca. ¿Te imaginas cómo te sentirías en ese momento en el que sin llegar al extremo de la operación y sin tener que depender de los medicamentos pudiese recuperarte de ese dolor lumbar y mejorar tu hernia discal para hacer una vida completamente normal? Pues eso va a ser de lo que vamos a hablar en el directo de hoy. Así que antes de nada y como siempre, comentarte o darte las gracias por conectarte a este directo, por estar este ratito por aquí escuchando, porque la verdad que si te queda claro o entiendes todo lo que vamos a ir comentando a lo largo de este ratito, va a ser prácticamente imposible que tu dolor no mejore y que tu dolor no se solucione inclusive. Pero para eso, importante, hay que ponerlo en práctica y sobre todo hay que ser constantes y disciplinados, porque los resultados mágicos y milagrosos para un dolor que llevas años teniendo no se pueden conseguir. Así que antes de nada, darte las gracias, Roxana, que te he visto por aquí. Pancho también se ha conectado, muy buenas. Castillo Pinilla, Gloria, Laude, muy buenas a todos. Ángel, también se ha conectado. Gonalife, Eduardo, muy buenas. Antonio Cubillos, El Gallero 59, muy buenas. Luis también se ha conectado. Isa, bienvenida Isa. Leonel, Morales también, mrku.en, Gabriel, Ildefonso, Almenzap, M5085526, Mirta, Yolanda, muy buenas. John también se ha conectado. Luchi, Martínez Aranda. A ver, Pancho nos comenta: tengo 22 años y sufro de dolor lumbar por trabajar de nene. No sé a qué te refieres, Pancho, con que sufres de dolor por trabajar de nene. Un dolor cervical producto de discos desgastados, ¿qué se puede hacer? Pues lo primero y más importante es acudir a un profesional, fisioterapeuta o entrenador, que te ayude a solucionar ese dolor en la zona cervical. Yo no soy especialista en dolores cervicales, entonces lo que creo que necesitas en este caso es acudir a un especialista que te pueda ayudar por esa parte. Hola José, muy buenas. Marco también se ha conectado por aquí. Marcos, Sandra, Santélices Pardo, muy buenas. Joel, Glosan, Eric, Juan. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Javier también se ha conectado, Jackson. Vale, genial. Pues si antes de empezar el directo quieres comentarme desde qué parte del mundo me oyes, si me oyes desde... disculpa. Si me oyes desde Chile, desde Argentina, desde Perú, desde Colombia, desde México, desde Bolivia, desde Ecuador, desde Guatemala, desde España, desde Estados Unidos, ¿desde qué parte del mundo me estás escuchando? Si me lo quieres comentar por aquí debajo, pues te lo agradecería para así pues, a saber desde qué parte del mundo nos escuchas. Y para no hacer muy largo el directo y para ir manos a la obra, ir al grano con todo lo que vamos a ir comentando, que antes de nada, si te surge alguna pregunta durante este ratito, pues te agradecería que la comentases por aquí. Venezolano desde Chile, genial, pues bienvenido por aquí. Javier desde México, muy bien. Leonardo, muy buenas. Esio también se ha conectado. Carlos, saludos hermano Esio, justamente te acabo de nombrar Esio. Por acá recién hablamos, estoy desde Chile, sí. De hecho, mañana tenemos la videollamada, así que mañana nos veremos y ya me podrás contar un poquito tu situación en detalle para así poder ayudarte. Muy buenas, Miguel, Carmen. Vale, genial. Pues vamos a empezar por aquí. Como te digo, hoy vamos a hablar de los 3 mitos, de las 3 creencias erróneas más importantes que te están limitando, que te están impidiendo que te recuperes del dolor lumbar crónico. Y que si poco a poco te las vas quitando de tu cabeza y las vas eliminando, lo más probable en el mundo es que consigas el efecto contrario. Es decir, que te recuperes de ese dolor, que tu dolor se vaya reduciendo hasta un punto en el que tú puedas hacer una vida normal sin ningún tipo de limitación. Es decir, que puedas
jugar con tus hijos, jugar a fútbol, poder salir a correr, a trotar, poder subirte a la bicicleta, hacer un plan con tu pareja o con tus amigos sin que ese dolor sea un incordio, sin que ese dolor sea una limitante para ti y sin que te sientas frustrado, deprimido con una persona de 80 o 90 años a causa de este dolor. Así que, como te digo, estate muy atento. Y el primer punto para abrir el melón, por así decirlo, y algo que la verdad, seguro que hay personas que no estarán de acuerdo con lo que vamos a comentar, pero aquí estoy yo para decir mi verdad y aquí estoy yo para tratar de ayudarte con la información que pues he podido aprender a lo largo de los años y con la que ya se han visto beneficiadas más de 90 personas, que tienes algunos ejemplos por aquí, gracias al gracias al programa de Espalda sin Dolor. Así que el primer punto que quiero compartir contigo es la creencia, el pensamiento que muchas veces, no sé si en tu caso te habrá ocurrido, y si te ha ocurrido pues te agradecería que lo dejases por aquí abajo por el chat donde pone añade un comentario, que has ido al médico, que has ido al traumatólogo, al neurocirujano y el médico te ha comentado que no puedes cargar peso, que te olvides de cargar peso, que mejor que lo cargue otra persona, porque el cargar peso en una mala posición te puede hacer daño, te puede lastimar, puede generar algún tipo de lesión. Y algo que precisamente quiero que entiendas es que sí o sí en tu día, en algún momento, vas a tener que cargar peso. No existe ningún motivo o ninguna persona que no tenga que cargar peso en ningún momento de su vida. Y lo único que está pasando, si tú evitas cargar peso porque piensas, porque te lo ha dicho tu médico, que te vas a lastimar, que te vas a dañar, es que vas a hacer todas las cosas en tu día a día con un miedo terrible, con un pavor, con un temor absoluto, precisamente a hacerte daño. O incluso vas a dejar de cargar peso con las consecuencias que eso trae en tu vida y en tu salud por el simple hecho de que tu médico te haya dicho que no cargues peso. Ya sabes que en algún momento vas a tener que cargar la bolsa de la compra del supermercado, en algún momento vas a tener que cargar con tus hijos, en algún momento vas a tener que cargar algo de peso, de por ejemplo algún material que quieras transportar de un sitio a otro, que vas a tener que agacharte y vas a tener que cargar el peso de tu cuerpo. Es decir, no sirve de nada, no tiene ningún tipo de sentido que en pleno siglo XXI, en pleno 2024, sigamos con esta creencia, esa mentalidad de no, yo no puedo cargar peso porque yo tengo una escoliosis, porque yo tengo una artrosis, porque yo tengo una hernia discal en el E5S1, porque yo tengo una protusión, porque yo tengo una desviación, porque yo tengo una deshidratación de los discos. No tiene ningún tipo de sentido que en pleno siglo XXI, en pleno 2024, dejes de cargar peso porque te lo haya dicho tu médico. ¿Y qué va a ser lo siguiente? Que tu médico te diga que te tires por un puente y tú te tires por un puente porque te lo ha dicho tu médico, o que te pegues cabezazos contra la pared porque te lo ha dicho tu médico. Esto es tan estúpido como si tú quieres, imagínate, derribar una pared para poder construir una casa y tú intentas derribar esa pared dando golpetazos con tu cabeza contra la pared. ¿Qué sentido tiene? No tendría más coherencia, no tendría más lógica que cogieses un martillo y te pusieses a pegarle martillazos a la pared, o que cogieses, imagínate, una excavadora, o que cogieses ¿cómo decirlo? Que cogieses una herramienta, una grúa, algo que te permita romper esa pared para construir la casa, en vez de simplemente pegarle cabezazos a la pared para tratar de destruirla, cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Pues esto ocurre de la misma manera cuando evitas cargar peso. El hecho de que no cargues peso porque te lo ha dicho tu médico, lo único que te va a provocar es que tu musculatura cada día esté menos fuerte, es decir, cada día esté más atrofiada y más débil. En segundo lugar, que cada día tengas más miedo, más temor a hacerte daño. ¿Por qué? Porque si no haces algo, porque piensas que ese algo te va a hacer daño, te va a lastimar, ya sea cargar a tus hijos, ya sea cargar la bolsa de la compra del supermercado, ya sea agacharte para amarrarte los zapatos, ponerte los calcetines, cualquier cosa que tengas que hacer en tu día a día para lo cual necesites agacharte y amarrar o cargar peso, si no vas haciendo todas esas cosas, cada día la situación va a ir a peor. Que no te engañen haciéndote creer que si dejas de cargar peso, la situación va a mejorar. Nada va a mejorar si no cargas peso. Nada va a mejorar si dejas de hacer tu vida, si te limitas cada día más solamente por las cosas que te dice tu médico. Que al igual que pasa con todas las profesiones y pasa con todo en la vida, hay médicos buenos y hay médicos nefastos. Médicos que no te quieren ayudar en absoluto. Y médicos que te dicen que no cargues peso porque te puedes lastimar y porque te puedes hacer daño, son sin lugar a dudas el segundo tipo de médico que te he comentado. Los médicos que no te quieren ayudar en la recuperación de tu dolor. Y los médicos que lo único que están haciendo es que continuamente sigas con el miedo,
con el temor a hacerte daño, con el dolor incapacitante, con el dolor constante, con el dolor insoportable. Lo que tienes que hacer es vencer ese miedo, vencer ese pánico, vencer ese temor que tú tienes a cargar peso, dándote cuenta de que tu espalda no se va a romper por cargar peso, que tu espalda no tiene por qué tener más dolor o no tiene por qué lesionarse si cargas algo de peso, que tu espalda es fuerte, que tu espalda está sana y que tu espalda, si la cuidas, va a mejorar su dolor. Pero lo que no podemos hacer es cada día dejar de ir haciendo más cosas, cargar menos peso, simplemente porque lo haya dicho el médico. ¿Y quién es el médico para decirte semejante barbaridad? Semejante barbaridad. Porque en pleno siglo XXI, en pleno 2024, decirle a una persona que no cargue peso, a una persona que lleva años y años con dolor, es tan estúpido como querer enfrentarte cuerpo a cuerpo a un tiburón y pretender salir vivo. Es decir, pretender sobrevivir a, en este caso, un duelo contra un tiburón en el medio del agua. No tendría ningún tipo de sentido. Y con esto pasa absolutamente lo mismo. De hecho, el segundo punto que quería compartir contigo, el segundo que tenemos por aquí, está bastante relacionado con esto mismo. Y no sé si en tu caso también te lo habrán comentado. Si te lo han comentado, pues oye, te agradezco que lo dejes por aquí, por el chat, donde pone añade un comentario. Así que antes de pasar al segundo punto, que era lo que te quería compartir, vamos a ver lo que ha comentado López por aquí. Así, vivo yo, ni deporte quiero hacer por miedo a que dé el tirón en la espalda. Solo con ver vídeos de personas haciendo sentadillas me da pánico. Pues mira, esto es un claro ejemplo, y gracias por comentarlo, esto es un claro ejemplo de que cuanto menos hagas por miedo o temor a lastimarte, a que aparezca el tirón, a hacerte daño, más miedo vas a tener y más incapacitado vas a estar. Lo que tienes que hacer es no dejar de hacer cosas porque te genera miedo. Lo que tienes que hacer es enfrentarte a ese miedo, superar ese miedo y darte cuenta de que no tiene por qué aparecer ningún tirón, no tiene por qué aparecer ningún dolor, no tienes por qué lastimarte haciendo todas esas cosas. Si son cosas que te gustan y si son cosas que vas haciendo de manera gradual. Y pasa con el cargar peso como pasa con él, no hagas ejercicio. No sé si en tu caso, por ejemplo, has ido al traumatólogo, has ido al neurocirujano porque tienes dolor, porque tienes una hernia discal y te ha dicho el médico no solo que no cargues peso, sino que no hagas ejercicio, que nada de ejercicios de impacto, que no vayas al gimnasio, que no salgas a correr, que no salgas a trotar, como mucho natación, como mucho, pero ni eso. No sé si a ti también te ha ocurrido que el médico te ha comentado esto. Te agradecería de corazón que lo pongas por aquí abajo por el chat para así poder hacerme una idea de si en tu caso pues te pasa lo mismo que nos comentaba López por aquí. Porque de hecho es algo bastante negativo el hecho de que pues dejes de hacer todas esas cosas que a ti te gustan, que tú disfrutas, ya sea jugar a fútbol, ya sea que a ti te guste salir a correr, ya sea que a ti te guste ir a la montaña a hacer una ruta de senderismo, ya sea que a ti te guste, imagínate, subirte a la bicicleta, ya sea que te guste ir al gimnasio, dejar de hacer todas esas cosas solo porque tu médico te mete el temor, te mete el miedo en el cuerpo de que te puedes quedar en silla de ruedas, de que te puedes quedar paralítico, de que te puedes quedar sin sensibilidad en las piernas, de que la hernia discal puede empeorar por el hecho de hacer ejercicio. La hernia discal no puede empeorar o no tiene por qué empeorar por hacer ejercicio, y más si los ejercicios que haces son adecuados y concretos al problema que tú tienes. Es decir, siempre y cuando los ejercicios, actividades o el peso que tú cargues sea adecuado al problema, al dolor en particular que tú padeces, no tiene por qué haber ningún problema. Quítate desde ya de la cabeza ese pensamiento de que tu espalda es débil, de que te puedes lesionar o lastimar en cualquier momento, de que las vértebras pueden desgastarse más por cargar peso, por hacer ejercicio. De hecho, las personas que más saludables, que más sanas tienen los huesos, las vértebras de la espalda, esto que tenemos por aquí, las personas que más saludables tienen los huesos de la espalda no son los que menos peso cargan, no son los que menos ejercicio hacen, todo lo contrario. De hecho, las personas que más reposo hacen y que más miedo, temor tienen a hacer cosas y por eso no las hacen, son las personas que más dolor tienen, a lo largo del día me refiero. Y esto lo he podido encontrar después de que en los últimos cerca de 3 años he hablado con más de 20.000 personas de todo el mundo con dolor, muchos de ellos que tenían miedo a hacerse daño. Y la gran mayoría de estas personas tenían un dolor insoportable precisamente porque estaban rehuyendo completamente de ese dolor, de ese miedo. Es decir, si a ti te da miedo hacerte daño, lo que no puedes hacer es dejar de hacer todas esas cosas que a ti te generan miedo, porque si no, cada día vas a estar más limitado, cada día te vas a sentir peor, cada día te vas a sentir más bajo de ánimo, cada día te vas a sentir más limitado, más frustrado como una persona de 80 o 90 años. ¿Es eso lo que quieres el resto de tu vida? Porque desde luego que no es algo que te mereces, no es algo que te mereces seguir con el miedo, seguir con el temor a hacerte daño o a lastimarte, seguir con ese dolor insoportable, no poder jugar con tus hijos, no poder jugar a fútbol, no poder ir al gimnasio, no poder salir con la bicicleta, no poder compartir con
con tu esposa o con tu familia o amigos, no es algo que tú te mereces. Tú lo que te mereces es estar bien, es estar sin el dolor, es dejar de estar limitado, dejar de sentirte como una persona de 80 años, poder hacer tu vida normal sin que ese dolor insoportable te limite, sin que ese dolor insoportable te haga sentir frustrado y desesperado. Y es lo que vas a conseguir si pierdes ese miedo, ese temor a hacerte daño y te das cuenta que no tiene por qué pasar nada. Yo a diario, y te lo comento desde mi experiencia, yo a diario trabajo gracias al programa de Espalda Sin Dolor, que es el programa online con el que ya sabrás, ayudamos a personas de todo el mundo a que se recuperen de ese dolor. Yo a diario trabajo con personas que tienen miedo, que tienen temor a hacerse daño, que piensan que su espalda se va a lastimar, que su espalda pues se va a romper, que va a aparecer algún dolor, que va a aparecer alguna lesión, que la hernia va a empeorar solo por cargar peso o hacer ejercicio. Y todas estas personas, gracias al programa de Espalda Sin Dolor, poco a poco se han ido recuperando del dolor y se han dado cuenta de que la solución no parte por dejar de hacer ejercicio y dejar de cargar peso. La solución parte por todo lo contrario a lo que te han dicho. Todo lo contrario a lo que te ha dicho tu médico, tu traumatólogo, tu neurocirujano. Lo que tienes que hacer es cargar peso y hacer ejercicio. Cuanto más peso cargues, cuanto más ejercicio de manera progresiva vayas cargando a lo largo del tiempo, menos miedo vas a tener, menos temor vas a padecer. Y más confianza y más seguridad vas a tener contigo mismo. ¿Sabes en qué se va a traducir eso? Pues te lo digo desde ya. Lo primero es que el dolor se va a reducir. Lo segundo es que no vas a tener tanto miedo y tanto temor a hacerte daño. Lo tercero es que vas a poder hacer una vida normal y no vas a tener que llegar al extremo de la cirugía, de la operación. Y todo esto lo puedes conseguir para volver a jugar con tus hijos, para poder caminar sin el dolor, para poder salir a correr, para subirte a la bicicleta, para poder simplemente pues dormir bien por las noches y no tener que estar dando vueltas en la cama porque no puedes aguantar ese dolor. Y eso es algo que obviamente puedes y debes de conseguir. ¿Cómo? Haciendo ejercicio, cargando peso y quitándote de la cabeza que te vas a lastimar, que te vas a lesionar, que no tiene por qué pasar nada, que nos han metido el miedo en el cuerpo, que nos han metido el miedo en la cabeza, los médicos, de que no podemos hacer nada, que nos vamos a lastimar a la mínima de cambio. Pero ¿qué salvajada es esa? ¿Qué salvajada es esa? Que no te vas a lastimar, que no tienes por qué hacerte daño, que no tienes por qué tener una lesión más grande, que no tiene por qué empeorar tu hernia por hacer ejercicio, cargar peso, siempre y cuando sea lo adecuado para ti. Lógicamente, si cargas un camión, si cargas un coche, pues es normal que puedas tener más dolor, porque tu cuerpo no está capacitado para cargar un camión o para cargar un coche. Pero que no puedas cargar a tus hijos del suelo, me refiero, que no puedas cargar unas bolsas de la compra del supermercado, que no puedas cargar una garrafa de agua, una garrafa de aceite o cualquier otra cosa normal del día a día, es una salvajada. Y es lo que tienes que empezar a hacer, cargar todas esas cosas para perder ese miedo, ese temor a hacerte daño. Así que espero que esta parte te quede clara porque es súper importante. Si quieres recuperarte del dolor, uno de los puntos más importantes es que te quites, que venzas ese miedo, ese temor a hacerte daño. Porque no hay cosa más limitante en esta vida que estar aterrado, con mucho pánico, a que cualquier mínimo movimiento brusco, a cualquier mínimo gesto, a que cualquier mínimo trabajo o cualquier mínimo cargar peso se traduzca en mucho dolor, me he lastimado, me he hecho daño o, en este caso, la hernia ha podido empeorar. No hay cosa más limitante en este planeta que ir con miedo por la vida, que estar aterrado en cualquier cosa que puedas hacer. Cuando el dolor es muy fuerte, ¿cómo puedo hacer ejercicio? El dolor a veces es insoportable. Pues yo lo que te aconsejo, Chris, en este sentido es que, lógicamente, los ejercicios que hagas sean ejercicios que no te generen más dolor. Mucha gente hace ejercicios y tienen un dolor muy intenso a la hora de hacer los ejercicios y se piensan que esos ejercicios son los adecuados. Obviamente, si tienes mucho dolor en ese momento en particular, algo te está diciendo tu cuerpo de que quizás en ese momento en concreto los ejercicios que estás haciendo pues quizás no son los mejores para ti y no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues cambiar, modificarlos por otros ejercicios sencillos, suaves, que no te generen dolor, que no te generen malestar. Si el dolor es muy intenso, no deberías seguir haciendo, al menos ese día, esos ejercicios que te generaban tanto dolor. Y si por el caso contrario haces ejercicios que o no te generan dolor o te genera un dolor pequeño, un dolor muy bajito, no pasa absolutamente nada por seguir haciendo esos ejercicios. Pero es, de nuevo, clave, fundamental que entiendas este punto, que entiendas que tienes que hacer ejercicio, tienes que cargar peso y tienes sobre todo que quitarte de la cabeza desde ya que si no cargas peso y no haces ejercicio, todo va a ir a mejor, porque obviamente nada va a ir a mejor si haces esto, absolutamente nada. Y yo, como me gusta ser una persona muy sincera, muy transparente contigo, porque aquí no vengo a venderte la moto, y si no, no estaría haciendo todos los días
tantos vídeos, tantos directos, si invierto tanto tiempo en todo ello, es para poder ayudarte, para poder darte las herramientas que tú necesitas para que ese dolor se reduzca, para que esa hernia discal no siga empeorando y para que llegue un momento en el que, oye, pues puedas disfrutar, como todos los testimonios de las personas que se han recuperado, que tienes por aquí por mi perfil, gracias al programa de Espalda sin Dolor, que tú también puedas disfrutar de una vida normal. No una vida en la que estás limitado, en la que no puedes caminar bien, en la que no puedes dormir por la noche bien a causa del dolor, una vida en la que no puedes jugar con tus hijos, que no puedes jugar a fútbol, sino una vida en la que puedas hacer todas esas cosas que a ti te gustan sin sentirte limitado, sin sentirte frustrado, sin sentirte como una persona de 80 años. Y eso, como te digo, lo puedes conseguir y lo vas a conseguir si estos aspectos los vas trabajando y sobre todo te vas quitando ese miedo de la cabeza y no haciendo caso, obviamente, a un médico que lo único que te dice es que no cargues peso y que no hagas ejercicio porque te vas a lastimar, porque te vas a hacer daño. ¿En qué cabeza cabe en 2024 que el ejercicio te tenga por qué hacer daño si haces los ejercicios adecuados, si haces los ejercicios correctos, obviamente? Entonces, este sería el segundo punto. No sé si hasta este minuto que estamos aquí hablando en el directo te surge alguna pregunta, tienes algo que no te queda del todo claro de lo que hemos ido comentando, algo que quieras pues comentar por aquí. Así que si la tienes, pues te agradecería que lo dejases por aquí abajo por el chat y así pues oye, vamos resolviendo tus dudas y te voy ayudando con todo lo que necesites. Y el tercer y último punto que quería compartir contigo en el día de hoy es acerca de mi querida amiga la operación. Mucha gente que tiene dolor lumbar crónico, que tiene ciática, que tiene una hernia discal o una discopatía degenerativa en L4, L5, L5S1, piensan o creen que la solución al dolor está aquí, está en la cirugía, está en la operación. Y desgraciadamente, desde ya te digo que si tú piensas que la operación es la solución a tu dolor, en la gran mayoría de los casos estás bastante equivocado. De hecho, más del 50% de las personas que se operan, al cabo de un tiempo, generalmente entre los 6 meses y el primer año, los 12 meses, suelen tener la misma hernia, la misma discopatía, el mismo dolor y el mismo problema exactamente, con la inversión de dinero que requiere una operación y con los riesgos asociados o consecuencias negativas que puede tener la operación, porque la operación tiene sus riesgos. La operación puede que no salga bien, puede que te quedes en silla de ruedas, puede que quedes con más dolor, puede que incluso te quedes en coma, que te entre una bacteria. Entonces, no es algo sencillo el operarse, no es algo sencilla la cirugía. La cirugía tiene muchos riesgos y es algo que tienes que tener en cuenta sopesando que hay tantos riesgos y los beneficios de la operación normalmente suelen ser bastante bajitos. Si a ti te compensa con esta cantidad de riesgos operarte con esta cantidad de beneficios que vas a obtener por la operación, pues oye, puedes hacer con tu espalda y con tu cuerpo lo que quieras, pero yo sinceramente no te recomiendo en absoluto que te operes. Y desgraciadamente la mayoría de las personas con dolor cometen el error de directamente, porque el neurocirujano, el traumatólogo lo ha dicho, operarse. Cirugía, cirugía, cirugía. Y desgraciadamente lo que le pasa a la mayoría de las personas con dolor es que al cabo de un tiempo haciendo esa operación o haciendo esa cirugía vuelven a tener el mismo dolor, la misma hernia, etcétera, etcétera. De hecho, a diario hablo con cerca de 4, 5, 6 personas que se habían operado hace 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años y que me hablan, me escriben porque después de la operación han vuelto a tener la hernia, la discopatía, el dolor y necesitan recuperarse lógicamente con algo totalmente diferente. Entonces, para que entiendas que la operación, la probabilidad de que la operación te genere más dolor o que después de la operación sigas estando igual o peor es más alta que la probabilidad de que la operación salga bien y que pues te encuentres 100% recuperado, que no suele ser lo habitual en absoluto. Y yo te lo quiero comentar para que no te lleves la mentalidad, para que no te lleves la creencia de que la operación va a ser el salvavidas para tu dolor. La operación no va a ser el salvavidas prácticamente para nada. Salvo que tengas un síndrome de cola de caballo, la operación seguramente no salga del todo bien y vas a invertir mucho tiempo y mucho dinero en algo que no te va a solucionar nada, que no te va a solucionar absolutamente nada. Y lo peor de todo esto es si encima te haces una operación llamada artrodesis, en la cual te fijas la columna con fierros, con hierros, con tornillos, como quieras llamarlo, y te queda la columna, pues lógicamente la espalda totalmente bloqueada, como si desde aquí te aprietan con unos tornillos en la espalda y queda así de bloqueada, queda así de sujeta. Eso ya me parece una salvajada que muchos neurocirujanos, traumatólogos en general, pues lo único que quieren es el dinerito de la persona y adiós a la salud. Entonces ten cuidado, por favor, con el tema de la operación, ten mucho cuidado. A ver, nos comenta por aquí Juan. Hace 12 años sufrí un choque y sufrí mucho daño, espondilosis y discopatías C3, C4, C4, C5, C5, C6, C6, C7, más acentuadas en C4, C5, la que comprime.
el saco y la médula espinal, una artrosis también creo que me comentabas, y la hernia que se produjo se me inflama y me agarra un dolor cervical terrible. Pues como te he comentado, Juan, dado que yo no soy especialista en dolor cervical, sí te aconsejaría que acudieses a un fisioterapeuta, a un entrenador que sea especializado en el dolor cervical que tú tienes, con el diagnóstico médico que padeces, y que un profesional te pueda ayudar, porque lógicamente el dolor, llevar 12 años, no sé si 12 años desde el accidente que tuviste, llevas con el dolor, no es algo obviamente que te merezcas tener el resto de tu vida, que te merezcas seguir sufriendo y padeciendo ese dolor tan terrible, ese dolor tan insoportable. Así que te aconsejo que acudas a un profesional que te pueda orientar, que te pueda guiar y que te diga qué es lo que tú tienes que hacer para mejorar ese dolor. Normalmente, como te comento, ya sea para ti, Juan, o para a ti que me estás viendo en el directo, la operación, como digo, va a ser un parche temporal a tu dolor. La operación no va a ser una solución que te vaya a quitar el dolor, todo lo contrario. La operación generalmente va a ser una pérdida absoluta de tiempo y de dinero, que lo que va a hacer es que al cabo de 3, 6 o 9 meses vuelvas a estar con el mismo dolor, con la misma discopatía, con la misma hernia. Si es eso lo que quieres, pues adelante. Yo no te juzgo, porque al final cada persona elige lo que hacer con su dolor, con su espalda, con su hernia discal, con su protusión y con su discopatía, pero yo desde luego que no te aconsejo en absoluto que te operes. Así que no sé si te surgirá alguna duda en este sentido. Como veo que no, te agradezco que te hayas tomado pues el tiempo, este ratito, de querer escuchar todo lo que hemos ido comentando, que de verdad, si vas aplicando todas estas cosas que comentamos, además de los vídeos de aquí de Instagram o del canal de YouTube que tienes, tu dolor va a mejorar mucho. Y va a mejorar hasta el punto de que vas a poder hacer una vida normal, que vas a poder jugar con tus hijos, que vas a poder jugar a fútbol, que vas a poder ir al gimnasio, que vas a poder salir a correr sin ese dolor tan limitante, sin ese dolor tan fastidioso, tan molesto. Importante comentarte que esto no es algo que se consiga de la noche a la mañana, de un día para otro, de manera mágica y milagrosa. Yo siempre lo digo, milagros a Lourdes. Los milagros no existen. Si quieres recuperarte un dolor que llevas meses o años teniendo, pon paciencia, pon constancia, pon disciplina y entiende que esto va a ser un proceso que va a requerir mínimo entre 3 y 6 meses. Mínimo, mínimo, mínimo para que ese dolor se recupere. Si no estás dispuesto a invertir esa cantidad de tiempo, pues yo sinceramente lo siento por ti, pero no te garantizo que vayas a conseguir resultados. Es un proceso lento, es un proceso que no es rápido, desgraciadamente, y yo estoy aquí, como te digo, no para venderte humo, no para decirte cosas milagrosas y cosas mágicas para que me pagues el dinero, sino para decirte la verdad, cómo funciona el dolor, cómo son las cosas. Y oye, si tú quieres seguir buscando un tratamiento mágico que te ayude a quitarte el dolor en una semana, sigue buscando. Ya vendrás en unos meses diciéndome, ay Fer, probé esto, probé lo otro, no me ha funcionado, tú me dijiste que el dolor se curaba en mucho más tiempo. Y así es lo que pasa con la mayoría de las personas que buscan esos tratamientos mágicos. Si por el contrario quieres dejar de perder el tiempo y quieres dejar de perder el dinero para poder recuperarte ese dolor, lo que tienes que hacer, como te digo, es vencer ese miedo, hacer ejercicio, empezar a cargar peso de manera sucesiva, de manera progresiva y entender que tu espalda no se tiene por qué dañar, que tu espalda no se tiene por qué lesionar y que puedes, en definitiva, hacer una vida normal sin sentirte limitado por este dolor lumbar y esta ciática tan horrible, tan insoportable. Así que espero de corazón que mejores y si tienes alguna duda, como siempre, te agradecería que me la comentes por aquí arriba por mi perfil para así poder ayudarte y que en definitiva pues te recuperes de ese dolor. Que si para algo estoy haciendo los directos, los vídeos y todo lo que vamos haciendo es para ayudarte a que te recuperes del dolor, no por otra cosa. Así que nada, gracias Juan a ti por tus palabras y te deseo que pases muy buena tarde. Nos vemos en el próximo directo. Adiós.